Jueves 17 de enero, saludos señoras, señores, bienvenidos un día más a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada mañana por las portadas de los periódicos que se editan en Córdoba, tanto en versión de papel, Córdoba, ABC, Diario El Día, como los diarios digitales. En este caso contamos con la colaboración, con la presencia de Alfonso Alba. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias. Director, como saben, del diario Cordópolis. Comentamos hace unos segundos que hoy las portadas son prácticamente monográficas, monotemáticas, y en unos casos incluso únicas, porque solamente hablan de un asunto, que es cierto que es histórico, y que llevamos ya varios días trayendo a la primera plana. Dice el diario Córdoba, 5 columnas, Moreno, se refiere a Juan Manuel Moreno Bonilla, Moreno, primer presidente no socialista de la Junta en 37 años. Y una foto en la que se ve, no la ven ustedes, pero se lo digo yo, a la izquierda de Juan Manuel Moreno, o sea, en la foto está Susana Díaz felicitando al nuevo presidente del Ejecutivo andaluz. El diario ABC también la portada 1, la foto muy parecida, desde el ángulo contrario, día 1 del cambio en Andalucía. Y como les digo, Juanma Moreno Bonilla recibe el saludo, la felicitación. La verdad es que tiene poca cara de felicitación, pero sí que recibió el abrazo protocolario por parte de la presidenta saliente. Y el diario El Día, Juanma Moreno emprende el camino del cambio. Hablaremos del cambio porque también Cordópolis habla en ese sentido de qué se espera de Juanma Moreno y su ejecutivo a partir del viernes. Juanma Moreno, como está leyendo, emprende el camino del cambio. También la foto de la felicitación, foto de la aclamación. Le esperaban a Juanma Moreno un grupo de seguidores a la puerta del Salón de Plenos, en el Hospital de las Cinco Llagas de Nuestro Redentor, que es como se llama la sede del Parlamento andaluz, y allí recibió pues estos primeros aplausos por bulería, dicen las crónicas. Era una noticia que veníamos anticipando hace semanas, desde el 2 de diciembre. La verdad es que por mucha vuelta que se le ha dado a este asunto, creo que el mismo 2 de diciembre todos fuimos conscientes de que este momento se iba a producir. Había cosas que salvar, había muchos flecos y sobre todo había mucho que maquillar, pero el pacto estaba ahí. Y muchísimo que negociar. Sí. Lo hablábamos la semana pasada, no ha costado tanto llegar a un acuerdo entre Ciudadanos y Vox, por otra parte, aunque no se han querido mezclar las tres organizaciones para convertir a Juanma Moreno en presidente. Y no por esperado, porque todos sabíamos que ayer Juanma se iba a convertir en el primer presidente no socialista en la historia de Andalucía. No deja de ser sorprendente. Ayer ya los perfiles oficiales de las cuentas de Twitter y de Facebook de la Junta de Andalucía ya felicitaban al nuevo presidente. Ya chocaba mucho, ¿no? Porque en estos casi 40 años se ha mimetizado tanto la Junta con lo que es el PSOE andaluz, claro, que esta ruptura sigue llamando la atención, ¿no? A pesar de que hemos tenido un mes y medio para asimilar la noticia. Y desde luego se trata de una foto y de un momento histórico. Creo que el gran reto de Juanma Moreno no ha sido tanto convertirse en presidente por accidente, porque ni él mismo se lo esperaba, como lo que viene a partir de ahora, que es gobernar una región tan amplísima, la más habitada de Andalucía, casi 9 millones de habitantes, una de las más extensas y con muchísimas competencias, y sobre todo intentar estar a la altura de todo lo que ha prometido, que es bastante. Aquí, en los discursos de ayer, a mí me sorprendió de Juanma Moreno, que sigue estando mucho más alineado con las tesis del sorayismo del PP, sí, que con la del casadismo. Juanma Moreno es una persona que está casi rozando la socialdemocracia en alguna de sus planteamientos, sí, que por supuesto se enfrenta frontalmente a las tesis mucho más conservadoras o neoconservadoras de Casado. Y me sorprendió también que ayer Serrano, el juez, que candidato número 1 de Vox, salió con piel de cordero, no sé si había un lobo o no debajo, pero dulcificó muchísimo su discurso, habló del maltrato, habló de la inmigración. No sé si eso anticipo de que está todo un poco más a la izquierda de lo que pensamos, o menos a la derecha, o simplemente que era un discurso de investidura. Bueno, Maillo decía ya anoche, lo escuché en la radio, que en estos 5 primeros meses, hasta que lleguen las elecciones municipales, no van a sacar la patita, que el verdadero programa lo sacarán ya una vez que pasen las elecciones municipales para no asustar, ¿no?, al votante. Yo aún así creo que efectivamente Juanma Moreno es un digno sucesor de Javier Arenas. Arenas sabemos que rescató para el Partido Popular el andalucismo, ese gran error histórico de la derecha en Andalucía, que fue negar el andalucismo, que ahora lo está haciendo Vox, ¿no?, por otra parte, y es sorprendente todo esto, ¿no? Y por supuesto Casado ha venido con bandera de España aquí a tope. Y que también es verdad lo que dices, que es muy sorprendente el discurso muchísimo más suave de Vox de lo que en principio aparentaba. De hecho, en 24 horas Vox pasó de un acuerdo de máximos, que parecía que iba a saltar la banca con todo lo que pedían, a renunciar a todo.
porque es que han renunciado prácticamente a todo, quitando la memoria histórica, han renunciado a cambiarlo todo, y la memoria histórica estaba incluida dentro del programa del PP, o sea que tampoco nos pueden sorprender las medidas que han pactado. Este calificativo que le daba Abascal al PP de la derechita cobarde, en la que por supuesto metía a todo lo que ha sido Rajoy, a todo lo que ha sido Soraya, a todo lo que ha representado Javier Arena y a lo que sigue representando Moreno Bonilla, pues parece que la derechita cobarde ahora es Vox, ¿no? Que no era tan fiero el lobo como lo pintaban, o al menos está facilitando las cosas para que esa derechita cobarde gobierne en Andalucía. Está por ver. Yo de todas formas es verdad que el discurso de Juanma nos asusta, porque no puede asustar. Ellos han defendido la ley de la violencia de género, el consenso y la unanimidad en torno a eso. Y bueno, es un poco lamentable que en su discurso de investidura citara a 5 poetas andaluces. Creo que 5 poetas, escritores y músicos. Era Manuel de Falla, que acabó en el exilio, citó a Alberti, que acabó en el exilio también, Antonio Machado, que murió en el exilio, a Lorca, que está en una fosa, y citó también a Blas Infante, que está en otra fosa común, todos represaliados por el franquismo, ¿no? No tiene sentido que derogue la ley de la memoria histórica si ha hecho ese guiño a esos poetas. Hay que recordar, por cierto, que Moreno Bonilla es hijo político de Francisco de la Torre, el alcalde de Málaga, que tuvo un acto hace unos días de abrir una fosa común en Málaga, una bandera republicana, por cierto, que se la colocaron detrás y el hombre no dijo quítamela, sino que aguantó el tirón, un hombre del PP que fue presidente de Diputación con Franco, el régimen franquista. Sin embargo, sí que parece que esta tesis está bastante más lejana a los postulados que el PP de Casado lleva, que parece que en este congreso que va a haber ahora del PP, esta convención, va a girar hacia la derecha, ocupando un espacio. O sea que va a ser un verso suelto quizá Moreno Bonilla dentro de este PP. Bueno, ahora se convierte en un varón, en el varón más importante que tiene el PP, sí, y quizá el varón con más fuerza que tiene el PP, porque es presidente de la Junta de Andalucía, con acceso al BOJA y con una gestión millonaria y sobre todo con el nombramiento de miles de cargos políticos. O sea, Moreno Bonilla de repente tiene un poder impresionante, ha pasado de estar muerto políticamente, que lo iba a suceder probablemente una persona muchísimo más afín a Pablo Casado y muchísimo más a la derecha de lo que él está, y ahora parece que bueno, que en esa convención a la que no va a asistir Soraya, pero en la que va a hablar Rajoy, va a intentar moderar un poco ese discurso que sí está moderando desde Galicia Feijóo, que intenta moderar el Partido Popular del País Vasco, pero que vemos que hay otros lugares que están totalmente echados al monte, porque lo que ha elegido Pablo Casado en Madrid podrían perfectamente presentarse por Vox. Sí, quitando un par de miembros ejecutivas, quizás Maroto y alguno más, el resto de la ejecutiva, una ejecutiva que recuerda más al aznarismo, mucho más, incluso a la época de Fraga, que a la época de Rajoy y de Soraya. Sí, a mí me sorprende, por ejemplo, que Maroto haya negociado con Vox determinadas cosas como temas de los derechos de los homosexuales, siendo una persona que abiertamente se ha casado con otro hombre, ¿no? Que Rajoy estuvo en esa boda. Que recordemos que el PP tiene recurrido el matrimonio homosexual en el Constitucional, y el Constitucional no ha resuelto, me parece que son 12 años lo que lleva ya el tema, porque si tiene que resolver y anular todos los matrimonios, en fin, esto podría ser el acabose. Pero es verdad que salvo esos pequeños perfiles, hay muchas voces, y en Andalucía existen bastantes voces, que advierten a Casado de que no se puede tirar tanto al monte, porque al final, entre la copia de Vox, que parece estar siendo ahora mismo el PP, y el original, la gente acabará votando por el original. O sea, creo que el PP está en una encrucijada que se juega mucho en esta convención, creo que es este fin de semana, ¿no? Sí, creo que se juega muchísimo en esta convención, sobre todo de rearme ideológico y de saber qué va a pasar y si de verdad quieren competir con Vox o quieren convertirse en un partido de gobierno. Bueno, pues iremos viendo también cómo va ideológicamente funcionando este gobierno, de que se ha dado muy poco. Sorprende quizás, ¿verdad?, la falta de filtraciones, van soltando como unas pildoritas. Hoy aparece en los periódicos el nombre del que va a ser, parece, ministro de Consejo de Economía, Rogelio Velasco, que es independiente, lo va a proponer Ciudadanos porque va a ocupar una de las carteras que le corresponde a Ciudadanos, pero una persona que estuvo muy vinculada a Telefónica durante mucho tiempo, que es profesor de la Business, ¿no?, pero del que se conoce muy poquito, si es muy liberal, si está más en postura más proteccionista. En principio sabemos que es muy de la empresa privada. Es muy moderado, es columnista del Grupo Yolí, lo leíamos aquí en el Día de Córdoba. Yo reconozco que tampoco he leído muchas de sus columnas, la verdad, porque hay veces que tenemos tantas cosas que leer que no nos da tiempo. Hay veces que columnas que son drogaduras a veces. Sí, pero tiene un perfil bastante moderado y parece que es una persona que está muy cercana al mundo de la alta empresa, de los altos ejecutivos,
del perfil de Ciudadanos, al fin y al cabo. Lo defendía este gurú de Ciudadanos, que ahora no recuerdo el nombre, no sé si era Pizarro de apellido, No, que va a Europa, vamos, que lo quieren presentar de número 1 al Parlamento sí, Europeo. el nombre, yo te lo digo mientras, pero sé de quién habla. Y lo defendía él como Luis Garicano. Exactamente, Garicano. Y lo defendía él como uno de sus hombres en Andalucía, uno de las personas de confianza y que puede poner orden en las cuentas de la Junta, que yo creo que están bastante ordenadas. La Junta de Andalucía no tiene más deuda que otras comunidades autónomas, sino menos. Se le debe mucho a María Jesús Montero, por cierto, hoy ministra de Hacienda del gobierno de Pedro Sánchez. Y bueno, sobre todo yo creo que tiene que ver cómo encaja esa promesa estrella que ha hecho Juanma Moreno de una bajada masiva de impuestos en Andalucía, ¿no? Que lo llamaba el BMI. Suprimir, bueno, bonificar el impuesto de sucesiones, que ahora mismo estaba, que solamente lo pagaba aquel que heredaba más de 1 millón de euros, o sea, una medida claramente para los ricos, y bajar los tramos de IRPF y muchos impuestos autonómicos que siguen vigentes. Hay que ver cómo encaja eso con las inversiones y con mantener los servicios que hay que hacer, porque ahí el PSOE yo creo que sí que le doy la razón. Si hace una bajada masiva de impuestos, puedes quebrar a la Junta de Andalucía. O sea, que hay que andarse con ojo y esa es la responsabilidad que tendrá el nuevo consejero. Sí, porque luego queda también la creación de empleo. No sabemos todavía cómo hay reparto de consejería, el reparto exacto, porque ha habido un movimiento de las competencias. No será empleo al final lo que esté en economía, parece que sí para emprendimiento. La verdad es que es un poco lioso todavía hasta que conozcamos los organigramas. Pero el proyecto estrella es la creación de 600.000 puestos de trabajo, creo que son los que propuso Juan. Lo propuso además aquí en Córdoba. En Córdoba, sí. Cuando presentó su programa electoral en Córdoba precisamente, y habló de eso, de 600.000 puestos de trabajo. Cuando le preguntamos cómo, él dijo que bajando impuestos y que las empresas, al tener que pagar menos impuestos, contratarían a más gente, aparte de que la economía iría mejorando y demás, y que se crearía un caldo de cultivo como el de la Comunidad de Madrid. No llegó, y vendrían empresas. No llegó a hablar de la California del Sur, como dijo Javier Arena en su momento, como dijo Chávez y demás, pero sí que lo dejó caer en ese momento, como convertía a Andalucía en un paraíso para las grandes empresas y para el emprendimiento, ¿no? Dentro de España. Es verdad que se pueden crear 600.000 empleos, pero muy precarios, porque si vienen todas esas empresas es precisamente porque tenemos unos costes salariales muy bajos. Y bueno, al fin y al cabo luego la gente estaría trabajando, pero hay que ver, yo creo que la cifra de 600.000 personas es bastante optimista. No sé si se llegará a tanto y si se le podrá atribuir exclusivamente a Juanma Moreno. Sí, porque la tendencia en España está de recuperación también en cuanto al empleo, o sea que muchas veces son cosas que son coyunturales, que no dependen de quién esté en el gobierno, sino que la propia inercia de la recuperación te va a crear empleo. Pero es prácticamente pleno empleo, porque ahora mismo en Andalucía hay un poquito menos de 1 millón de parados, 600.000 trabajadores más, con todos los que se van a jubilar en los próximos 4 años, que se va a reducir la población activa, que es una tendencia demográfica que estamos viendo, es casi pleno empleo. En 4 años, yo creo que eso es imposible. Andalucía no va a tener pleno empleo en 4 años ni en 20, me imagino yo. No sé, tiene que tocar la lotería a cada andaluz para que esto pueda ocurrir. Sí, parece que todavía, bueno, pero son procesos electorales que estamos viendo cómo, y sobre todo hay un tema que habrá que ver cómo evoluciona en los próximos días, que es la confianza empresarial, que también se vincula mucho a la estabilidad en el gobierno, y cómo sea capaz de atraer inversores de fuera, que es verdad que en la última etapa Andalucía estaba ahí un poco andando la rémora, andando a la cola de otras comunidades. Parece como que no venía la gente porque no había eso, confianza, o no había certeza de lo que podía venir. Sí, no, para el mercado, digamos, la estabilidad política es muy importante, aunque depende de qué estabilidad política, ¿no? Claro. El mercado muchas veces prefiere una estabilidad política como la de Bolsonaro en Brasil, donde se han disparado las bolsas, o la de Donald Trump en Estados Unidos, frente a derechos sociales y derechos humanos ya adquiridos a lo largo del tiempo, ¿no? Eso vende menos. Eso al mercado no le interesa tanto. El mercado lo que le interesa es, mientras más rico, bueno, vender y hacer muchísimo negocio. En Andalucía se estaban dando unas circunstancias ahora, se estaba recuperando empleo, malamente, como te he dicho al principio, muy precario, sobre todo por lo que se llamó la devaluación salarial de Rajoy, de aquella reforma laboral del año 2011, donde ahora estamos viendo sus frutos. Vienen empresas de fuera precisamente porque aquí hay profesionales muy bien formados que cobran muy poco. Entonces son iguales que los que hay en Alemania, pero te cuestan 3 veces menos, por eso vienen aquí, básicamente. Y ese es, digamos, el futuro que tendría esta comunidad autónoma para intentar dar un saltito,
sería como China, ¿no? Que poco a poco iríamos cobrando algo más. Pero bueno, ya te digo, está por ver un poco los retos. Sabemos que el capital es bastante conservador y que al capital le gusta un gobierno como el que hay ahora mismo en Andalucía, con el que se va a llevar sin duda bien. Y me imagino que la batalla la tendrán que dar los sindicatos. Claro, y la calle. Bueno, por ir acabando con este asunto, anunció Juanma Moreno que el próximo lunes habrá nombramiento de sus consejeros. En lugar del consejo del martes, que es lo habitual en la Junta, se pasa al viernes, y además en Antequera. Hacía 20 años que no viajaba el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Prometió Juanma Moreno en su día que iba a descentralizar la Junta, incluso planteó sacar consejería de Sevilla y llevarla a otras. Que por qué no me puede estar consejería de turismo en Málaga, por ejemplo, que tiene su sentido, que también se habló en su día. De hecho, se habló de eso, recuerda, el Parlamento de Andalucía en una ciudad, el Gobierno en otra, la Consejería de Agricultura, ¿por qué no en Jaén? Bueno, parece que algo hay en ese sentido. Se trata de recuperar el espíritu del primer PSOE, de la autonomía, sí, porque esto ya lo estaba proponiendo el propio Escuredo y Pepote Rodríguez La Borbolla también, antes de la llegada de Chávez. Al principio de la autonomía se discutió incluso si la capital tenía que ser Sevilla o Antequera, por estar en el centro de Andalucía, por no sé cómo pasa con Santiago de Compostela en Galicia, con Mérida en Extremadura, etcétera, etcétera, y no porque Sevilla al final se lo acabe llevando todo. Siempre se ha acusado a la Junta de mirar muchísimo más para Sevilla que para el resto de provincias. De hecho, hemos visto un poco el descontento de la Andalucía Oriental, Málaga, Granada, Jaén y Almería, con la Andalucía occidental de Sevilla, que digamos irradiaba, ¿no? Un poco alrededor. Y a mí creo que es la medida que más me gusta de la que propone este gobierno, descentralizar la administración, que se hizo. Aquí, por ejemplo, en Córdoba tenemos la sede de la Filmoteca de Andalucía. Sí. Los tribunales de justicia de Andalucía están en Granada, donde debería estar la Consejería de Justicia. En Córdoba debería estar la Consejería de Cultura. O sea, nos pertenece por derecho propio, por historia. En Málaga, por supuesto, turismo y hasta economía, ¿sabes? El Parlamento no me parece mal que esté en Sevilla, pero vamos, que si se trasladara a sus reuniones a Antequera, sería maravilloso para lo que es el centro de Andalucía y para esa Andalucía más rural, ¿no? Antequera está perfectamente comunicada y solamente le hace falta un aeropuerto. Mejor que Sevilla está. Pues sí, prácticamente mejor que Sevilla. Tiene una estación de AVE, tiene 3 autovías, o sea, un sitio perfecto para todas estas cosas. Y para llevar también, y acordarnos de Almería, ¿no? que la tenemos allí como muy abandonada. Bueno, los consejos de gobierno el viernes también, porque te da tiempo a acabar la semana, no el martes, que es como un día un poco raro, pero coinciden con el Consejo de Ministros, o sea, los periodistas vamos a tener que estar un poco atentos con la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, vamos a tener que estar atentos un poco a todos estos sitios. Y bueno, sí, son pequeñas medidas estéticas que harán que la presidencia de Juanma Moreno se note y se hable de ella en el futuro si de verdad consigue cambiar este tipo de cosas. Ayer se presentaron en Córdoba los presupuestos, lo hizo Rafael Valenzuela, su delegado de gobierno. Ahora vamos a entrar un poco en ello, así como andamos de hora. Pero lo que sí dijo una frase Rafael Valenzuela a cuenta de la reivindicación del PP. Le llamó cínicos por reivindicar ahora lo que no reivindicaron en su día. Algo que ocurre en todos los partidos. Cuando está la oposición pide una cosa, cuando llega a gobernar, pues te afloja un poco. Digo esto porque el PP lleva 36 años reclamándole cosas a la Junta de Andalucía. 36, 37 años reclamándole, bueno, incluso más si contamos el periodo preautonómico. Ahora toca cumplir. Va a ser muy complicado porque, claro, 36 años pidiendo, hay una lista de reivindicaciones eterna y ocurrirá en Córdoba, ocurrirá en Málaga, ocurrirá en Sevilla, en todos lados. Va a ser muy complicado que el cambio que el PP promete se produzca así un día para otro. Nosotros llevamos la información de todas las promesas que ha firmado Juanma Moreno en Córdoba. Solamente para Córdoba. Yo me tiré ayer en 3 horas escribiendo esa información de la cantidad de promesas que ha hecho. ¿De Juanma solo, sin contar los presidentes del PP anteriores? Solo de Juanma. Promesas de todo tipo y para todas las consejerías y para todas las áreas. Donde más, y es donde creo que va a ser imposible cumplir, es en Fomento, porque prácticamente hay una carretera por pueblo nueva, una ronda de circunvalación por pueblo nueva, la ronda norte de Córdoba la prometen, en tema de cultura también prometen muchísimas infraestructuras, en agricultura y ganadería un plan de modernización de todas las explotaciones. Bueno, la lista es infinita. En 4 años da tiempo, porque el programa supuestamente era para 4 años. Tú cuando presentas un programa electoral no es en plan de, oye, mira, que es que esto es lo que voy a hacer en 16 años, ¿sabes? Si me votas y me quedo aquí.
Yo creo que no, que es imposible. Son 50 folios de promesas electorales en las que el propio PP incluía en su programa electoral. Muchas de ellas son cortapegas de reivindicaciones históricas, del hospital de Córdoba, del aparcamiento del Reina Sofía, de construir centros de salud nuevos en pueblos donde ahora mismo están muy deteriorados, etcétera, etcétera. De hecho, están bien, todas las promesas esas están bien y hay poca gente que pueda estar en desacuerdo porque se trata de infraestructura básicamente. Pero el problema está en cómo construye si va a bajar los impuestos. Esa es la respuesta que tienen que dar los nuevos dirigentes del PP a partir de ya, en plan de, vale, vamos a bajar los impuestos y vamos a dejar que los andaluces dejen de pagar 2.000 millones de euros al año. Pero ¿y ahora cómo financia esa obra? Si estamos viendo qué pasa con los presupuestos generales del Estado, que no hay inversión en la provincia de Córdoba, porque no hay dinero y a pesar de que está recaudando el Estado más que nunca, ¿cómo va a invertir la Junta de Andalucía? Yo creo que es un poco preocupante y lo mismo son promesas porque no se imaginaban que iban a ganar. Puede ser, el papel lo soporta todo y cuando además disparas con pólvora ajena que no va nunca a gastar, pues mucho mejor. En cualquier caso hay que ver qué va a hacer el consejero o consejera de Hacienda, esa política que es cierto que ellos han anunciado una reforma tributaria para recaudar, para pagar menos pero recaudando más. Ellos aseguran que con la eficacia recaudatoria se puede suplir la bajada de los impuestos. Bueno, a ver cómo lo hacen, porque también se crea empleo aunque sea investigando, gestionando las cuentas, a lo mejor por eso acaban auditando cuentas solo. Bueno, vamos a avanzar un poco, como le decía, ayer hay foto del diario ABC, la página 2, foto para su delegada en Córdoba, Rafaela Valenzuela, que presentó que defendió unos presupuestos, que no digo que sean indefendibles, pero es cierto que están muy poco provincializados. Ella sacó un poco el truco del trilero y hizo ahí un poquito juego de manos, para decir que no las vemos, pero que sí, que si buscamos la bolita, está la bolita ahí, porque realmente hay muy poca bolita. En los presupuestos del Estado para Córdoba este año, los grandes proyectos se quedan fuera, no hay ningún proyecto nuevo, incluso cosas que estaban encarriladas, tiene un retroceso, tiene un freno. Sí, no, es sorprendente que a mí el proyecto de inversión que más me ha llamado la atención para Córdoba es la restauración de la Capilla Real de la Mezquita, sí. que la ha empezado ya el Cabildo, ¿sabes? Y dice, bueno, este gobierno, entre comillas, al que se le acusaba de comecuras, ¿no? de bastante anticatólico, se va a gastar dinero en un edificio cuya titularidad no sabe si es suya o es del Cabildo, en fin. Las cuentas se parecen mucho a las que ha presentado el Partido Popular desde el año 2011 en la provincia de Córdoba y se olvidan de grandes demandas como tiene la provincia, la variante oeste y su unión con la carretera de Palma del Río no la vemos. No hay dinero para el aeropuerto, porque al que le hace falta una terminal de pasajeros, si de verdad quiere potenciar una infraestructura que ya has hecho, por muy absurda que sea y que podamos discutir sobre ello. Apenas hay nuevas inversiones, por ejemplo, en el proyecto de cercanía. La alcaldesa de Almodóvar estaba que se subía por las paredes. Se imputan en Córdoba inversiones de Renfe, que no sabemos muy bien qué van a consistir. Comprar trenes. Compra de material, que puede ser comprar trenes, no sé muy bien para qué va a ser eso. Y quitando lo de la compra de material de Renfe, que es un truco que ha usado el gobierno, el anexo de inversiones es idéntico o hasta peor que al que presentaba el PP. Y yo recuerdo que el año pasado el propio Hurtado y la propia diputada María Jesús Serrano ponían el grito en el cielo con los presupuestos que presentaba el PP, que se olvidaban de Córdoba, a la cola de inversiones, etcétera, etcétera. Claro, ahora está gobernando, presenta unos presupuestos que se supone que son expansivos y se olvidan de la provincia de Córdoba. Y bueno, ayer Rafael Valenzuela decía que le daba coraje que siempre habláramos de las inversiones en los presupuestos y no olvidáramos de otras cosas. Y es verdad, en los presupuestos sube el salario mínimo, es verdad que en los presupuestos hay medidas para los parados, para pensionistas, se sube el sueldo a los funcionarios, sí, pero llevamos toda la vida vendiendo inversiones, aparte de todo esto. Esto lo tendrá que vender el propio presidente del gobierno para todos los españoles, no solamente para los cordobeses. Es que el año pasado por esta fecha en el Madrid gobernaba el PP, en Andalucía gobernaba el PSOE, han cambiado las tornas, los que pedían antes una cosa ahora están gobernando, en los dos casos, y que ver cómo responden a lo que exigía el cinismo que ayer hablaba Rafael Valenzuela, que es aplicable a casi todo el mundo, cuando cambia estatus, cuando deja de ser oposición, que se convierta en gobierno, ha pasado en Madrid, ha pasado en Sevilla, y si pasara en el ayuntamiento ocurriría igual, que el que está ahora en la oposición reclamaría y no haría lo que pedía cuando estaba en el gobierno. Y ahora veremos cómo el ayuntamiento que es del PSOE, en vez de pedirle al gobierno de Rajoy que le pedía antes, ahora le pedirá al gobierno de Juanma Moreno y se olvidará un poco del gobierno de Pedro Sánchez.
Y si gobernara Nieto, como ya vimos que gobernó, todo lo malo que pasaba en Córdoba era culpa de la Junta de Andalucía. Y ahora, en fin, Ahora cambiarían las tornas. La culpa será la de Madrid. Y luego no quieren que haya desafección entre los ciudadanos sobre los políticos. Claro, y la falta de credibilidad, que es lo que al final lleva todo esto. Ayer decía Rafael Valenzuela que hay todavía un proceso largo en cuanto a la preparación de los presupuestos, de tramitación parlamentaria, habrá enmiendas, probablemente algo se arreglará, siempre tiene un truquillo que les queda a los diputados provinciales de las provincias para, bueno, tirarse un poco el pegote y decir que hoy he sacado 1 milloncejo más para tal estudio, pero lo cierto es que por mucho que ya intento decir que había estudios previos del corredor ferroviario Palma del Río, ahí no aparece por ningún sitio, y si lo crees que te lo creéis, si no, pero aparecen en los números y lo que no los presupuestos difícilmente se puede llevar. No, es muy difícil que se pueda ejecutar una obra nueva si no la has presupuestado previamente, porque tendrías que traer otro tipo de partida, claro. Y las modificaciones presupuestarias sabemos que tienen un trámite administrativo muy largo. Y más en un caso como ahora que los parlamentos están todos muy justitos, o sea, que le faltan votos por todos lados. Y veremos a ver qué pasa con estos presupuestos, que puede ser que no se aprueben. Sí, es muy probable que no se aprueben, sobre todo si se evolucionan como evolucionan las cosas en Madrid. Bueno, más asuntos, hay muy poquita información, como decíamos antes, local. El diario Córdoba recuerda este asunto, el Gobierno garantiza que hay fondos para la cercanía y las comisarías, que no aparece por un sitio, aunque el Gobierno, por boca de su subdelegada en Córdoba, de su representante en Córdoba, dice que sí. Y luego hay un par de asuntos que trae el diario El Día en la portada. Por ejemplo, el tema de la exclusión. Habla el diario El Día de que más de 800 familias solicitan ayudas por pobreza energética. Siempre, al final, es un elemento que no aparece en todos los periódicos. Hablamos de macrocifras, la economía mejora, aumenta el empleo, aumenta la renta, aumenta la recaudación, pero sigue habiendo, hay un pelotón de cola que no se engancha al tren y que siguen pasándolo mal para pagar la luz, simplemente, o para pagar el agua. Sí, es como, no sé, los olvidados, ¿no? Creo de esta crisis, ¿no? Gente que no ha salido, ni aún ahora que estamos recuperándonos económicamente de toda aquella ola de 2008-2014 principalmente, y que parece que se van a quedar ahí. Y muchísima gente que parece que, bueno, que como que no vemos, ¿no? En nuestro día a día, pero que están con nosotros y que se crean como esos nuevos guetos. Creo que faltan muchos discursos políticos también para esa gente y para tratar no solamente del pleno empleo, sino de la pobreza cero, que era una cosa que sí que escuchábamos hablar antes del año 2008, ¿no? Porque difícilmente, si vuelve a cambiar la economía en el futuro, como así parece, esa gente pueda tener un posibilidad, algún tipo de posibilidad. Pero sí, hay una bolsa de olvidados y de marginados en todas las ciudades, en Córdoba también, que porque nos lo recuerda Cruz Roja, pero muchas veces... Sí. Y además está mucho más cerca de lo que pensamos, que siempre hacemos un perfil, una foto mental de quiénes son estas familias, pero no son personas en general, hay también en exclusión, personas que viven en barrios, pero hay personas que están mucho más cerca de nosotros con unas dificultades tremendas para llegar a final de mes. Sí. Y hay gente como... Yo recuerdo el caso de la señora esta que se suicidó en Madrid, que era como de clase media y que nadie sabía que no tenía dinero y que nadie sabía que la iban a desahuciar y acabó tirándose por el balcón, ¿no? Sus propios vecinos desconocían que vivía en una situación tan extrema. Nos han educado en un sistema en el que la política parece que nos avergüenza, la pobreza nos avergüenza, ¿no? Y no se lo decimos a nadie, por eso lo tenemos más cerca de lo que tú comentas, lo tenemos más cerca de lo que parece. Sí, pero parece que tú mismo reconoces, no sé, una debilidad y prefieren pedir ayuda y pasan muchas veces, como dice Alfonso, algunas cosas que son totalmente evitables. Parte del diario El Día. El teléfono del defensor del profesor recibe 8 denuncias en el último año. Yo creo que son muy pocas 8 denuncias, yo sé que hace como lo hacen los profesores, pero me parece que, hombre, sin entrar a juzgar a todo el mundo, pero creo que hay actitudes que conocemos, que vemos recurrentemente en los periódicos, como para que hubiera más de 8. Yo sé que no funciona el teléfono o que la gente no lo conoce, o que le da igual porque no funcionen para nada. Yo creo que la gente no lo conoce. Creo que hay 10.000 profesores en Córdoba. Es muy raro que solamente hayan denunciado a 8. Es un porcentaje ridículo. Yo creo que bueno, que es un servicio que está ahí, que la gente desconoce, como tantísimos servicios que hay en la Junta de Andalucía, que ahora el nuevo gobierno, volviendo un poco al tema, se va a encontrar, ¿no? En plan de, bueno, ¿y esto para qué sirve? Y tenemos esto, ¿y esto qué hacía? Claro, y sobre todo, Alfonso, sirve para algo. Esto es como el defensor del pueblo. Tú elevas la queja al defensor del pueblo, pero eso no va a ningún sitio. Eso al final no tiene carácter ejecutivo. Lo que diga el defensor del pueblo, bueno, se eleva con un informe, lo entrega al que sea, pero sirve para algo perder el tiempo en llamar al defensor o al defensor del pueblo o a otro defensor que tenemos para todo, el del paciente, el defensor del telespectador.
¿Eso funciona? Bueno, el defensor del pueblo funciona desde luego, porque yo creo que su actitud mediadora y su actitud de Pepito Grillo es muy importante. Siempre que no esté politizado. El último defensor del pueblo me consta que no lo ha estado. Chamiso, bueno, sabemos que era un Cruz Rojo de izquierda, pero que intentaba también mantenerse dentro de la objetividad. Creo que funciona, pero hay ya muchísimos organismos supuestamente de defensa que acaban teniendo una utilidad dudosa. ¿Cuánto nos ha costado el teléfono del defensor del profesor para que solamente haya 8 llamadas en Andalucía? No sé, porque en Córdoba el año tiene 365 días, no suena ese teléfono durante los 365 días, tiene que haber alguien detrás, ¿no? Le estamos pagando a alguien para que esté ahí detrás, que por lo menos se promocione. Hay muchas cosas que sí, que ahora se van a ver si de verdad tienen sentido y si de verdad funcionan o no funcionan. Bueno, pues es un dato que a mí me parece muy curioso y supongo que también le ha parecido curioso a los compañeros del Grupo Yoli del día. Vamos terminando en el diario en Cordópolis, hay una información que me parece también muy significativa. El refugio antibombardeo de Villanueva de Córdoba recibe luz verde para ser lugar de memoria. Cuando hablamos siempre de la represión franquista, del golpe de Estado de Franco, de cómo luego hubo tantos fusilados después de la guerra, cómo hubo tanta represión y tanto sufrimiento, muchas veces, sobre todo los que vivimos en Córdoba, la capital, olvidamos que donde realmente se sufrió fue la provincia. Hubo muchísimos frentes abiertos, donde había muchas rencillas personales, donde hubo mucha venganza y donde hubo mucha más injusticia. No digo que lo de Córdoba fuera justo, pero ahí sí que es verdad que se usaron prácticas totalmente arbitrarias, totalmente para castigar a quienes en su día pues se alineaban o no, incluso. Desde luego, y aparte es que la provincia de Córdoba fue línea de frente durante los 3 años de la Guerra Civil. La última batalla de la Guerra Civil es la batalla de Pozo Blanco, al lado de Villanueva de Córdoba precisamente, que es un intento de ofensiva republicana ya a la desesperada por alargar la guerra. Villanueva de Córdoba fue la capital de la provincia durante la Guerra Civil, la capital republicana de la provincia. Legítima. Allí se trasladó la Diputación, allí se trasladó el Ayuntamiento de Córdoba y allí se trasladaron muchas instituciones provinciales. Y por eso se construyó un enorme refugio, que yo invito a quien no lo haya visto, que no haya subido a Villanueva de Córdoba, que vaya y lo vea. Un enorme refugio en granito por los bombardeos que sufría Villanueva de Córdoba como capital de provincia que era. Y es un lugar increíble que una vez que entras dentro te hace la idea del terror que tuvo que ser aquello, ¿no? Del terror que tuvo que ser la guerra civil y soportar pues, esos bombardeos diarios que había. Está intacto ese refugio. Se hizo bien, se hizo conciencia aquello. Se hizo estupendamente. Ha habido una pequeña obra de accesibilidad y demás, y es una maravilla justo debajo de la plaza central de Villanueva de Córdoba. Desgraciadamente cada vez nos quedan menos supervivientes, menos personas que recuerdan cómo ese refugio estaba en uso. Recuerdo que yo hace muchos años hablé con supervivientes que decían que prácticamente pasaban todas las noches allí dentro, que las sirenas sonaban casi cada día. Y es verdad lo que tú dices, las huellas de la guerra en la provincia son muy importantes y las vemos principalmente en muchos pueblos. Y yo recuerdo que además quien ha luchado mucho porque ese refugio sea un lugar de memoria histórica es una alcaldesa que tiene Villanueva de Córdoba, que fue diputada provincial y que es del Partido Popular, que se llama Dolores Sánchez. Por tanto, me sorprende, ¿no?, que ahora haya mucha gente del Partido Popular que condene este tipo de iniciativas. Y bueno, no se trata de hacer una memoria partidista, se trata de contar lo que pasó y de contar lo que había en Villanueva de Córdoba. Con una memoria además rigurosa, porque yo recuerdo cuando yo hacía todo este tipo de reportajes, como Villanueva de Córdoba, al haber sido republicana durante la guerra, las propias autoridades de Villanueva te hablaban de la represión republicana que hubo en Villanueva y de cómo desde Villanueva de Córdoba y desde Pozo Blanco se fletó un tren repleto de presos falangistas que acabó en Alicante y que acabaron arrojándolo al mar. O sea, esa memoria también existe allí. Sí, claro. Y esa no es una ley de concordia, es memoria histórica y vamos a contar lo que de verdad pasó allí. Sí, el frente en Córdoba que fue el del norte que habla Alfonso, el de Montoro fue también interesantísimo, el de Baena, que fue un frente muy sangriento, tuvo muchísimos fusilamientos porque Baena también hay un cambio de bando durante la guerra y probablemente no se está haciendo estas campañas como la capital de exhumación de fosas, porque aquello se va de otra manera en los pueblos quizás. Sí, bueno, en esos pueblos donde ha habido represión republicana, digamos que las víctimas fueron todas exhumadas en su momento. Justo después de la Guerra Civil se exhumaron, se hicieron homenaje a los caídos, etcétera, etcétera.
Entonces allí sí que las fosas republicanas que hubo después fueron las que se quedaron enterradas y demás. Pero bueno, se están haciendo pequeñas cositas. En Aguilar de la Frontera, por ejemplo, Aremeisa ha trabajado muy bien por el tema de la recuperación de la memoria histórica, también lo ha hecho la propia Aremeisa en Monturque y en Moriles. En Lucena se está excavando también una fosa. Hemos visto lo que está haciendo Espejo con el lugar donde la famosa foto de Robert Capa. O sea, en la provincia se han hecho muchas más cosas de las que se han hecho en Córdoba capital, sorprendentemente. Y en Córdoba capital, habiendo tenido unas horas de guerra, porque en Córdoba no hubo guerra, más allá de luego posteriores bombardeos republicanos, hay documentado, o sea que seguro que hay más, al menos 4.000 fusilamientos. Murieron 4.000 personas en una población que entonces tenía 120.000 habitantes. O sea, estamos hablando de un 3,5, un 4% de la población que desapareció solamente porque la fusiló el régimen franquista en un sitio donde no había ningún tipo de amenaza, porque era población civil. No hubo tirateo y no hubo nada. No hubo absolutamente nada. Y sorprende que en una ciudad donde ha gobernado durante tanto tiempo la izquierda, sea ahora, la semana pasada, cuando se haya empezado a excavar precisamente la primera fosa. Bueno, lo dejamos aquí. Este fin de semana hay fútbol, como siempre, con el caso Guardiola ahí en medio. Nadie sabe qué va a pasar con Guardiola porque se anunció que estaba vendido, ahora parece que se complica. Todo un lío. Y todo el mundo esperando que Guardiola lo soltemos para que nos traiga dinero para poder fichar a alguien, porque la cosa está regular. Pero parece que se ha trancado de Guardiola otra vez. Sí, es que cada hora cambia la versión y depende de quién te la dé, sabes si está vendido, si no está vendido, si hay acuerdos, si sacan más dinero, si sacan menos dinero, si se malvende, si se paga ahora, si se paga a final de temporada. No sé, yo creo que el mercado está abierto hasta el 1 de febrero, ¿no? Sí, nos quedan 2 semanas. Enero. Y en 2 semanas vamos a ver muchísimas cosas. Bueno, pues le iremos contando, pero el Córdoba sigue con la misma inestabilidad en los despachos, en el banquillo, en el césped. Parece que la cosa no acaba de cuajar y que falta un poquito de orden, sobre todo, y de tranquilidad en el club en general. Iremos viendo. Aquí lo dejamos. Gracias, Alfonso, por tu visita cada jueves. Gracias a ustedes vosotros por estar ahí. Les dejo con la promoción habitual de esta casa. Mañana viernes cerramos la semana leyendo los periódicos. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.